Desde los albores de la civilización, la humanidad libra una guerra invisible, no por fronteras o riquezas, sino por un recurso intangible y, sin embargo, el más precioso, el tiempo, y con él, la energía vital que nos permite existir, crear y, sobre todo, ser. Pero, ¿y si le dijera que usted, como tantos, está perdiendo esta guerra sin siquiera saber que la está librando? Que su agotamiento no es un defecto personal, sino el síntoma de una batalla mucho mayor. Carl Jung, el gran explorador de la psique, advertía sobre la sombra de la civilización, aquello que reprimimos, que nos es impuesto y que con el tiempo nos consume de adentro hacia afuera. Vivimos en una era que glorifica la fatiga, que confunde el agotamiento con la productividad y que susurra que la única salida es más esfuerzo. Pero esta es una falacia peligrosa, una trampa sutilmente construida para que usted se sienta inadecuado, perezoso, cuando en realidad es una víctima de un sistema que prospera en su agotamiento. A lo largo de los próximos 20 y tantos minutos, no pretendo solo diagnosticar el malestar que siente. No vamos a limitarnos a señalar a los artífices de esta sociedad del agotamiento. Nos sumergiremos en las profundidades de la filosofía, la psicología y la historia para revelar las estructuras ocultas que drenan su energía, su tiempo y su propia esencia. Este viaje será una desprogramación, un camino para entender que su fatiga no es un fallo, sino una señal. Prepárese, porque el conocimiento que está a punto de absorber es el primer paso para reclamar su energía, su propósito y finalmente su libertad. Ahora que el telón se ha levantado sobre la ilusión del vago y la verdad del agotado, es tiempo de armarnos con el conocimiento. Las bases que la sociedad del cansancio intenta ocultarnos se encuentran en las raíces de la existencia humana, en principios inmutables que, una vez comprendidos, sirven como un escudo contra el vampirismo energético. Presten atención, porque estas son las leyes de la supervivencia en un mundo que intenta consumir su alma. Tópico 1. A ley do desperdicio consciente. La ley, el principio, aquello que es precioso, no se exhibe a cada instante. El verdadero poder reside en la capacidad de contener y dirigir su energía y no en pulverizarla en 1000 direcciones bajo el pretexto de la productividad. La fatiga crónica es el subproducto de la entrega excesiva y desorientada. La deconstrucción filosófica, Nietzsche, en su Voluntad de Poder, nos recuerda que el hombre superior no es el que se agota en servidumbre, sino el que canaliza su fuerza creativa con precisión quirúrgica. La psicología humana, con su finita capacidad de atención y resiliencia, no fue diseñada para la multitarea constante que impone la era digital. Cuando usted se fragmenta, no multiplica su valor, diluye su esencia. El costo de la ubicuidad es la superficialidad y, en última instancia, el agotamiento. Estudio de caso principal. Contemplemos el destino de Séneca el joven, el filósofo estoico y tutor de Nerón. Séneca, en sus primeros años, se sumergió de lleno en la vida pública, acumulando fortuna e influencia, pero también enemigos y exilio. Su energía se disipaba entre las intrigas de la corte, la política y sus responsabilidades. Escribía incesantemente, aconsejaba al emperador, gestionaba propiedades. Era el epítome del hombre ocupado. Sin embargo, Séneca, en sus últimos años, cuando se enfrentó a la muerte impuesta por Nerón, reflexionó sobre la brevedad de la vida y la futilidad de la constante ocupación. Se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no estaba en acumular logros, sino en gestionar el propio tiempo y energía con propósito. Su filosofía, que se convirtió en un faro,
solo floreció plenamente cuando se retiró parcialmente del torbellino, centrándose en lo que realmente importaba, el perfeccionamiento interno. Su tragedia no fue la muerte en sí, sino la tardía comprensión de que gran parte de su vida había sido desperdiciada en causas ajenas a su verdadera naturaleza. Aplicación contemporánea. Observe las redes sociales. Nos convencen de que necesitamos estar siempre conectados, siempre produciendo contenido, siempre visibles. Llevamos en nuestros bolsillos no solo teléfonos, sino la propia forja del agotamiento digital. En el ambiente laboral, el heroísmo se asocia con horas extras interminables, a responder correos electrónicos a medianoche, a estar disponible 24/7. Esto no es eficiencia, es un sistema que explota su lealtad y su miedo a quedarse atrás. En lugar de concentrarse en tareas de alto impacto, se le anima a abrazar la mediocridad en masa, diluyendo su genialidad en tareas insignificantes. El arsenal. Aplicación práctica. Primero, identifique los drenajes de energía. ¿Dónde está invirtiendo su atención sin un retorno significativo? ¿Qué notificaciones, reuniones o urgencias fabricadas consumen su tiempo sin propósito? Segundo, practique el no estratégico. Niéguese a involucrarse en actividades que no se alinean con sus valores u objetivos esenciales. Solo al decir no a cientos de cosas buenas, podrá decir sí a unas pocas cosas verdaderamente grandiosas. Tópico 2. O principio da escasez artificial la ley. El principio. La sociedad prospera creando un sentido de escasez artificial, de tiempo, de oportunidades, de reconocimiento, para mantenerte en un estado perpetuo de urgencia y servidumbre. Se te hace creer que si no te apresuras, te quedarás atrás. La deconstrucción filosófica. Este principio se remonta a los estudios de Adam Smith sobre la mano invisible del mercado, pero con una perversión moderna. La escasez, en su forma más pura, es una realidad de la naturaleza, pero la escasez artificial es una herramienta de control. Psicológicamente, estamos programados para valorar aquello que es raro y difícil de obtener. Las corporaciones, los sistemas sociales, los algoritmos explotan esta inclinación innata. Crean la sensación de que siempre falta algo, que necesitas apresurarte para no perderte, ya sea una promoción, una nueva tecnología, un estatus social. Esta persecución incesante genera ansiedad y un ciclo vicioso de trabajo sin fin, oscureciendo la verdadera abundancia que ya posees, tu propia vida. Estudio de caso principal. Remontémonos al mito de Sísifo, condenado a rodar una inmensa roca cuesta arriba, solo para verla caer de nuevo. Sísifo es la personificación de la tarea sin propósito y del agotamiento perpetuo. Los dioses no lo condenaron a un dolor físico extremo, sino a la futilidad. La pena de Sísifo no era la roca en sí, sino la percepción de que su esfuerzo era inútil, desprovisto de sentido. Se le hacía creer que si solo se esforzaba más, si solo persistía, la roca se quedaría en la cima. Pero la premisa era falsa. Así como Sísifo, muchos de nosotros somos llevados a creer que la próxima tarea, el próximo plazo, el próximo nivel de agotamiento nos traerá la liberación. Pero es una roca que nunca llega a la cima, porque la montaña siempre está creciendo bajo la presión de una escasez fabricada. Aplicación contemporánea. Piense en la obsolescencia programada de los productos, no solo de electrónicos, sino de habilidades y tendencias. Cada año somos bombardeados con la necesidad de aprender nuevas herramientas, de adquirir nuevas certificaciones, de adaptarnos a la próxima gran ola. Esto no se trata de progreso real, sino de mantener encendido el motor de la autoperfección ansiosa. El mercado laboral exige más por menos, creando una competencia voraz donde el siempre disponible y el superproductivo
son idealizados, mientras que el equilibrado es visto como débil. Sus redes sociales están calibradas para generar el miedo a perderse algo, FOMO, una manifestación directa de la escasez artificial en su vida social y emocional. El Arsenal, aplicación práctica. Primero, cuestione la urgencia. Antes de reaccionar a una solicitud o una notificación, pregúntese, ¿esto es realmente urgente o es una urgencia fabricada para controlarme? Segundo, defina sus propios hitos de éxito y suficiencia. En lugar de perseguir un ideal externo de tenerlo todo o serlo todo, determine qué es suficiente para su propia felicidad y bienestar. La verdadera riqueza reside en saber cuándo tienes lo suficiente, no en acumular infinitamente. Tópico 3. O contrato invisible do autosacrificio. La ley, el principio, la sociedad del agotamiento. Implanta en nuestra psique un contrato invisible de autosacrificio, donde tu valor se mide por la cantidad de dolor, privación y agotamiento que estás dispuesto a soportar en nombre de un ideal externo. La desconstrucción filosófica. Este es uno de los mecanismos más insidiosos, enraizado en conceptos como la ética protestante del trabajo o la idea romana de gravitas y officium, deber y seriedad, que exigen la supresión del placer en nombre de la utilidad. La psicología del condicionamiento operante nos muestra cómo somos reforzados a asociar sufrimiento a virtud. Eres elogiado por trabajar estando enfermo, por renunciar al descanso, por entregarte por completo. Esto no es virtud, es la normalización de la autodestrucción lenta. El agotamiento no es un distintivo de honor, es una señal de que estás irrespetando tus propios límites esenciales, convencido de que el sufrimiento es el precio del éxito o la aceptación. Estudio de caso principal. La figura de Atlas en la mitología griega es el ejemplo supremo del autosacrificio forzado. Condenado a soportar los cielos sobre sus hombros, Atlas personifica la carga inmensa, la responsabilidad abrumadora que no puede ser abandonada. Él no eligió su destino, le fue impuesto. Y como Atlas, muchos de nosotros nos encontramos bajo el peso de cielos que nos han sido impuestos por expectativas sociales, familiares o profesionales. La creencia de que debes cargar el mundo sobre tus hombros, de que nadie más lo hará, es la esencia del contrato invisible. Y como Atlas, la constante presión aplasta no solo el cuerpo, sino también el espíritu, transformando la existencia en una servidumbre penosa. Aplicación contemporánea. En el ambiente corporativo, la cultura del hustle, cultura del trabajo exhaustivo, es la cara más explícita de este contrato. Vlogs de rutina de éxito glorifican el despertarse a las 4 de la mañana y la jornada de 16 horas. El síndrome del impostor florece cuando no te sientes lo suficientemente cansado para ser digno. En las relaciones, el autosacrificio se manifiesta en ceder constantemente a los deseos ajenos, descuidando tus propias necesidades en nombre de la armonía. Se te hace creer que, al agotarte, estás probando tu valor o tu amor, cuando en realidad solo estás vaciando tu propio recipiente vital. El Arsenal, aplicación práctica. En primer lugar, reconozca los límites de su propio vaso. Su cuerpo y su mente no son máquinas inagotables. El descanso no es un lujo, es una necesidad fundamental para la sostenibilidad de su propia existencia. En segundo lugar, redefina el heroísmo. El verdadero héroe no es aquel que se agota hasta la muerte, sino aquel que tiene la valentía de proteger su energía vital, de decir basta y de buscar el bienestar genuino, aunque esto signifique ir contra la corriente de la sociedad del agotamiento. Hasta este punto, hemos desvelado las 3 primeras leyes que rigen la sociedad del agotamiento. La ley del gasto.
Consciente, el principio de la escasez artificial y el contrato invisible del autosacrificio. Hemos comprendido que tu fatiga no es un defecto, sino una respuesta lógica a un sistema que busca extraer tu energía vital, manteniéndote atrapado en un ciclo de demanda incesante y significado fabricado. Has comenzado a ver las cadenas invisibles que te atan. Pero esto es solo el principio. Comprender la enfermedad es el primer paso hacia la cura, pero no la cura en sí. Lo que viene a continuación no es solo la continuación de un diagnóstico, sino la presentación de un arsenal de herramientas, de estrategias profundas que no solo te liberarán de las ataduras del agotamiento, sino que también te capacitarán para redefinir tu propio poder y tu propia existencia. Las próximas revelaciones pueden ser incómodas, ya que exigen que abandones viejas creencias y enfrentes verdades que el sistema insiste en ocultar. Prepárate, porque ahora entramos en el territorio de la contraofensiva, donde la sabiduría se convierte en tu mayor arma contra la sociedad del agotamiento. Si la primera parte trató sobre la revelación de las cadenas, esta segunda parte trata sobre la forja de la llave. Las tácticas que desvelaremos ahora son para aquellos que no se conforman con solo sobrevivir, sino que anhelan prosperar en un mundo que se empeña en absorberlos. Este es el conocimiento que separa al vago del liberado, al agotado del estratega. Presten la máxima atención, porque estas verdades exigen no solo escucha, sino acción deliberada. Tópico 4. A doutrina do tempo ocioso produtivo. La ley, el principio. En una sociedad que demoniza la inactividad, la doctrina del tiempo ocioso productivo afirma que el verdadero avance no ocurre en la frenesí de la ocupación, sino en los espacios de pausa deliberada, reflexión y aparente inacción. Es en el vacío del no hacer donde la mente se reorganiza, las soluciones emergen y la energía se regenera. La desconstrucción filosófica. Los antiguos sabios, desde Lao Tse con su concepto de Wu Wei, acción sin esfuerzo, hasta Aristóteles y su valoración del Sholé, ocio para la contemplación filosófica, ya comprendían que la verdadera sabiduría y la innovación no brotan del trabajo continuo. Es en la quietud donde el inconsciente, el vasto reservorio de la mente, procesa información, conecta ideas dispares y crea la chispa de la genialidad. La sociedad moderna, en su furia contra el ocio, mutila esta capacidad innata. Confunde no estar ocupado con no estar haciendo nada, cuando, en verdad, los momentos de pausa son el terreno fértil para la verdadera productividad, aquella que no se mide en tareas concluidas, sino en insights generados y energía preservada. Estudio de caso principal. Observe la vida de Charles Darwin. A pesar de ser un científico meticuloso e incansable, Darwin era un defensor fervoroso del tiempo libre para pensar. No se forzaba a trabajar incesantemente. Por el contrario, dedicaba horas a caminatas por su propiedad, a lecturas diversas y a momentos de puro ocio aparente. Fue en esos periodos de contemplación desestructurada, de permitir que su mente divagara sin la presión de una tarea específica, que las conexiones cruciales sobre la evolución y la selección natural se cristalizaron. Si él hubiera estado solo inmerso en datos y experimentos sin pausas para la síntesis, la teoría que revolucionó la biología quizás jamás habría emergido con tal claridad. Su pereza programada era en realidad el catalizador de su genialidad. Aplicación contemporánea. Su bandeja de entrada incesante, las notificaciones constantes del smartphone y la presión para llenar cada minuto del día con algo productivo son los enemigos de esta doctrina. Las empresas que exigen presencia constante y demonizan el tiempo muerto impiden la innovación real. El resultado es una legión de trabajadores ocupados que son, paradójicamente,
menos creativos y más susceptibles al burnout. Reconecte con el valor de la ensoñación, de la caminata sin destino, de la observación sin propósito inmediato. Permita que su mente respire y se reorganice, pues es ahí donde las soluciones más complejas se revelan. El Arsenal. Aplicación práctica. Primero, agende su ocio. De la misma forma que agenda reuniones, bloquee periodos de tiempo en su día o semana para no hacer nada o para actividades puramente contemplativas. No los llene con distracciones digitales. Segundo, practique la desconexión. Estratégica. Apague notificaciones, deje el celular en otra habitación. Permítase momentos de aburrimiento, pues es del aburrimiento de donde la creatividad muchas veces emerge. Tópico 5. A engenharia da autonomía radical. La ley, el principio, la ingeniería de la autonomía radical es el arte de reclamar la arquitectura de tu propia vida, negándote a ser una pieza pasiva en el tablero ajeno. Es la decisión consciente de no permitir que agendas externas dicten el ritmo de tu energía y el propósito de tu existencia. La deconstrucción filosófica. Epicteto, el esclavo filósofo estoico, enseñaba que la verdadera libertad reside en discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no. La sociedad del agotamiento prospera al convencernos de que todo, nuestro valor, nuestro tiempo, nuestra felicidad, está fuera de nuestro control, sujeto a las demandas del mercado, de los jefes, de las redes sociales. La autonomía radical, sin embargo, es la negativa a externalizar tu brújula interna. Es la comprensión de que, incluso en las circunstancias más adversas, tienes la libertad de elegir tu respuesta, de definir tus propios límites y de dirigir tu energía hacia aquello que resuena con tu propósito más profundo. Esto no es egoísmo, es autoconservación filosófica. Estudio de caso principal. La notable resiliencia de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco y sobreviviente del Holocausto, sirve como un faro para la autonomía radical. Incluso ante la privación extrema, la deshumanización y la inminencia de la muerte en los campos de concentración, Frankl observó que aquellos que lograban sobrevivir física y mentalmente eran los que mantenían un sentido de propósito interno, que elegían su actitud ante el sufrimiento y que se negaban a dejar que sus captores robaran su libertad interior. Eran capaces de decir sí a la vida, incluso en medio del infierno, porque cultivaban una esfera inexpugnable de autonomía espiritual. La autonomía no era la ausencia de cadenas externas, sino la fuerza de su mente al no ser encadenada. Aplicación contemporánea. En el mundo de hoy, la ingeniería de la autonomía radical se manifiesta en desafiar la tiranía del siempre conectado. Es la valentía de apagar el celular, de negarse a responder correos electrónicos fuera del horario de trabajo, de no sentirse culpable por proteger tu tiempo personal. Es el acto de discernir entre lo que es urgente para los demás y lo que es importante para ti. Esto exige una reevaluación de prioridades, la definición de límites claros y la comunicación asertiva. Aquellos que no cultivan esta autonomía se convierten en meras extensiones de sus dispositivos, rehenes de las demandas externas e, inevitablemente, víctimas de su propio agotamiento. El Arsenal, aplicación práctica. Primero, establezca fronteras innegociables. Defina horarios específicos para el trabajo, el descanso y la vida personal. Y, crucialmente, defiéndalos. No permita que el trabajo invada su tiempo sagrado. Segundo, cultive un propósito primario. ¿Cuál es su misión fundamental, su roca en medio de las tempestades? Al tener un propósito claro e inquebrantable, puede filtrar las distracciones y las demandas que no sirven a su verdad interior. Tópico 6. A alquimia da rejeição consciente. La ley, el principio,
La alquimia del rechazo consciente es el proceso de transformar el impulso de aceptar y agradar en una capacidad estratégica de decir no, no por pereza, sino para preservar y transmutar tu energía en algo más elevado y auténtico. La rechazo no es un fallo, es una afirmación de valor. La desconstrucción filosófica. Esta táctica se alinea con la sabiduría de pensadores como Arthur Schopenhauer, quien veía el sufrimiento como intrínseco a la búsqueda humana de satisfacción incesante y que la paz vendría de la negación de la voluntad. En la era moderna somos bombardeados por oportunidades y demandas que, individualmente, parecen buenas, pero colectivamente nos sobrecargan. La psicología social nos muestra la aversión innata del ser humano al rechazo, al miedo a ser excluido. La sociedad del agotamiento explota esta debilidad, usando la culpa y la presión social como herramientas para hacernos aceptar más de lo que podemos soportar. La alquimia del rechazo es el acto de trascender esta programación, de transformar el impulso reactivo de aceptación en una elección proactiva de preservación. No se trata de cerrar puertas al mundo, sino de abrirlas, puertas a tu yo esencial. Estudio de caso principal. La historia de Cincinnato, el cónsul romano que abandonó su granja para servir a Roma como dictador por solo 16 días, salvó la ciudad de una invasión y luego rechazó el poder y la gloria para regresar a su vida simple en el campo, es un ejemplo primordial. Cincinnato no estaba motivado por la riqueza o el estatus. Sirvió por deber, pero crucialmente sabía cuándo parar. Él rechazó la tentación de prolongar su poder, de acumular más tareas u honores que lo alejarían de su verdadera esencia. Su fuerza no residía en su capacidad de hacer todo, sino en su sabiduría al rechazar el exceso, en su comprensión de que la verdadera virtud estaba en mantenerse fiel a sí mismo, en lugar de ser consumido por las demandas insaciables del imperio. Su rechazo consciente lo convirtió en un héroe, no en un mártir de la ocupación. Aplicación contemporánea. ¿Cuántas veces has aceptado un proyecto extra, una responsabilidad voluntaria o una invitación social que sabías que te agotaría solo para evitar la culpa o la percepción de ser no colaborativo? Esa es la fuerza de la sociedad del agotamiento en acción. En el trabajo, la incapacidad de decir no a nuevas tareas sobrecarga a los mejores talentos. En las relaciones personales, el miedo a decepcionar lleva al resentimiento y al agotamiento emocional. La alquimia del rechazo no es sobre ser antisocial o indolente, es sobre ejercer discernimiento y proteger tu energía como tu recurso más valioso. Es reconocer que cada sí que das sin convicción es un no a tu propia paz y bienestar. El arsenal, aplicación práctica. Primero, practica el no con claridad y sin justificaciones excesivas. Un no, gracias, a menudo es suficiente. No debes explicaciones por tu prioridad de bienestar. Segundo, visualiza el costo oculto del sí. Antes de aceptar algo nuevo, imagina el tiempo, la energía y el estrés que esta nueva demanda impondrá a tu vida. Si el costo es mayor que el beneficio intrínseco, entonces la respuesta es categóricamente no. Hemos recorrido un viaje no a través de paisajes distantes, sino por las profundidades de la psique humana y las estructuras ocultas de la sociedad moderna. Comenzamos desenmascarando la falacia del vago y revelando la verdad del agotado, una víctima silenciosa del sistema. Vimos cómo la ley del gasto consciente drena tu esencia, pulverizando tu energía en 1000 direcciones. Comprendimos el principio de la escasez artificial, una ilusión diseñada para mantenerte en un estado perpetuo de persecución y ansiedad. Y confrontamos el contrato invisible del autosacrificio, que nos convence de que el agotamiento es un distintivo de honor.
Pero no nos detuvimos en el diagnóstico, nos armamos. Aprendimos a abrazar la doctrina del tiempo ocioso productivo, rescatando la sabiduría de los antiguos que sabían que la verdadera innovación y regeneración florecen en la pausa. Dominamos la ingeniería de la autonomía radical, reclamando el control sobre la arquitectura de nuestra propia existencia, no más como meros peones, sino como arquitectos de nuestro destino. Y finalmente, desvelamos la alquimia del rechazo consciente, transformando el miedo al no en una poderosa herramienta de autoprotección y empoderamiento. Este conocimiento, sin embargo, es una espada de doble filo. Revela las vulnerabilidades del sistema, pero también el poder que reside en tus propias manos. Úsalo con sabiduría. Úsalo para protegerte de la voracidad insaciable de la sociedad del agotamiento. Úsalo para reclamar tu energía, tu tiempo y tu propósito. Pero jamás, jamás lo uses para manipular o aplastar a otros. El objetivo es la libertad individual y el florecimiento humano, no la tiranía o la perpetuación de un ciclo de control. El verdadero poder reside no en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. La jornada hacia el autodominio es solitaria, pero no tiene por qué ser secreta. En los comentarios de abajo, comparte, ¿cuál de estas tácticas avanzadas consideras la más poderosa para tu propia vida y por qué? Tu insight puede ser la clave para otro. Si esta jornada de desprogramación y empoderamiento resuena contigo, si buscas seguir desvelando los secretos de la psicología humana y las leyes ocultas que gobiernan nuestra existencia, entonces suscríbete al canal. Y si este conocimiento tuvo valor para ti, si encendió una chispa de reconocimiento en tu alma, un me gusta es la señal más clara de que estamos juntos en esta búsqueda de la verdadera libertad. Hasta el próximo encuentro, donde más verdades serán reveladas.